Minutos pasan sobre las 8 en punto de la tarde, hora central europea, final de una semana marcada en el compás del mercado, aparte de por los resultados empresariales, por las palabras de la banquera central de referencia aquí en Europa. Christine Lagarde tomaba la palabra ayer, lo hacía a media tarde, para decir que la bajada de tipos de interés no va a llegar en un corto espacio de tiempo. Vamos a escucharla. The consensus around the table of the Governing Council was that it was premature to discuss rate cuts. And in addition to that, I typically stand by my comments. So the comments I made to your television channel, Bloomberg, I certainly stand by them. I'm not sure that I would exactly characterize them as you have, but I stand by what I have said, not what others have commented that Prematuro es empezar a hablar de bajar los tipos de interés. Sobre estas palabras empezamos el análisis de la semana en esta mesa de tertulia de viernes noche que tenemos el placer de invitar a Gustavo Martínez, asesor financiero, profesor de finanzas en la Francisco Marroquín. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas. Muy bien, encantado de estar de nuevo con vosotros. José Basagoiti, CEO de Trading Pro, muy buenas. ¿Cómo estamos? Un placer. Y de manera telemática nos llega a señal con Rodrigo Oria, director de inversiones en Shebit Espinoza. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Vamos a empezar por estas palabras de Christine Lagarde. Dijo de manera intensa, porque se le preguntó también, estábamos en esa rueda de prensa y le dijeron ¿qué significa prematuro? Empezar a decir que es todavía pronto para bajar los tipos de interés. Le dijeron ¿prematuro hasta cuándo? No sé, vosotros cuándo veis la primera bajada de tipos. Bueno, yo, si me permites, José, Rodrigo, bueno, yo creo que si somos un poco inteligentes y queremos profundizar en las palabras de Lagarde, lo que está diciendo Lagarde no es que sea demasiado prematuro, lo que está diciendo Lagarde es que vamos a ver qué hace la Reserva Federal, ¿no? O sea, esto es un tren de cola. Primero, la locomotora es el mercado, segundo es la Reserva Federal y tercero es el Banco Central Europeo. Primero le dice el mercado a la Reserva Federal lo que tiene que hacer, a continuación la Reserva Federal le dice a los demás banqueros centrales lo que tienen que hacer. Obviamente no va a anticiparse jamás el Banco Central, y además de que tiene un problema muy serio de deuda en los balances de los estados en general, y por supuesto es el primer interesado, mucho más incluso que la Reserva Federal, bajar tipos de interés, porque Estados Unidos tiene una industria fuerte, tiene una tecnología que no tiene Europa, tiene unos datos de PMI que son fuertes, tiene un empleo fuerte, unas peticiones de desempleo muy bajas, y en Europa eso no existe, ¿no? Europa está en recesión, Estados Unidos no, y obviamente le beneficia mucho más que no venga haciéndose la dura diciendo que de momento no van a bajar los tipos de interés, porque todo lo que dice Lagarde, el 90% de lo que dice es mentira, y ya lo hemos comprobado, ¿no? Y eso es una cuestión de que es un político el que está gobernando el Banco Central, ¿no? Sí, yo le estoy cogiendo una tirria terrorífica a Lagarde porque habla muchísimo, verdad, y no dice absolutamente nada, ¿no? La rueda de prensa de ayer, que tuve la desgracia de escucharla, y bueno, pues no dijo nada. A priori se filtró luego que en marzo se confirmará ya el calendario y será en julio cuando empiecen los recortes. Pero como bien dice Gustavo, yo creo que Lagarde no dice nada porque está esperando a escuchar a Powell, que le tendremos la próxima semana, sí. y porque depende mucho de lo que hace la Reserva Federal, evidentemente, porque si baja tipos antes que la FED, acabará teniendo el riesgo de importar inflación, aunque por situación económica, vamos, yo pienso que es mucho más normal que Europa pueda pivotar, ¿no? Comentaba Gustavo que tenemos a los motores de Europa, Alemania, Francia, Italia en recesión, no confirmada, pero si miramos los PMIs, una contracción severa. Y Estados Unidos todo lo contrario. Ayer conocimos el dato de PIB, es verdad, muy inflado por el déficit. De hecho, si no me equivoco, ¿no? Tenían un crecimiento de 300.000 millones, pero casi 500.000 de aumento de deuda. Es decir, por cada dólar que crece Estados Unidos, lo hace a través de 1,5 dólares de deuda. No parece un buen negocio. Esto se lo dejamos a los teóricos, si queréis, de si es bueno o malo la deuda pública para un país que tiene la moneda de reserva. Yo creo que es un suicidio lo que está haciendo. Pero desde mi punto de vista, pues más sensato sería que Europa bajase los tipos antes que Estados Unidos. Pero depende mucho de lo que haga la Reserva Federal, así que nos tocará escuchar a Powell la próxima semana. Rodrigo. Sí, yo creo que yendo en la línea de lo que están diciendo mis compañeros, Europa, desde hace tiempo ya los PMIs industriales y servicios están en contracción. La curva de tipos ya está apuntando que las bajas de tipos se van a producir. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que los bancos centrales suelen ser entes reactivos, creo que es algo que he dicho varias veces,
Y a raíz del descrédito que llevan sufriendo durante los últimos años, al haberse equivocado, haber dicho que no iba a haber subidas de precios, inflación, y haberse producido, bueno, pues ellos suelen ser más cautos, incluso en este sentido. Yo creo que al final el Banco Central Europeo va a tener que claudicar y bajar tipos de interés y no van a poder hacer otra cosa. El plazo en el que lo van a producir, eso es imposible de saber porque si yo lo supiera sería mega millonario y no lo soy. Entonces, prever cuándo se van a producir esas bajadas de tipos de interés es muy complicado de saber, pero yo creo que se van a producir, es un hecho que es cierto. Bueno, me quedo con tus palabras también, José, porque lo que comentabas de que posteriormente se filtró que Christine Lagarde esperaría a marzo, ella lo que dijo es que en marzo publican las nuevas previsiones económicas y que este 2024 va a ser uno de avalancha de datos. Pero no sé si los datos van a justificar que empiecen a bajar los tipos, precisamente. Yo creo que sí, ¿no? O sea, de hecho los justifica en Europa, no en Estados Unidos. En teoría, dice la ortodoxia económica que ante ciclos recesivos como el que está en Europa hay que estimularlo. Desde el lado fiscal sería con políticas expansivas, con más gasto. Es discutible, ¿verdad? Pero desde el lado monetario, pues con bajada de tipos y desde el 2008 también con la política no convencional. Veremos si volvemos a los QEs o por lo menos a dejar el QT, pero vamos, yo creo que sí es justificable. Otra cosa es que finalmente lo vaya de cabo porque, insisto, depende mucho de la tasa FEAL para no importar inflación. No olvidemos que tenemos un shock de oferta ahora mismo también por Oriente Medio y yo veo sensato esperar a los próximos datos antes de tomar decisiones. Claro, porque eso también afectaría, si nosotros empezamos a bajar los tipos y Estados Unidos los mantiene porque los datos lo pueden justificar, eso nos afectaría a la economía. El euro, por ejemplo, sería mucho más débil con respecto del dólar. No, claro, el euro se depreciaría por el efecto Claro. carry trade, que no es otra cosa que atraer, importar dólares y vender euros, porque el tipo de interés que paga una divisa es mucho mayor que el otro. Pero bueno, lo fundamental aquí no es si preguntarse si Europa baja los tipos de interés o no. Europa va a bajar los tipos de interés y Europa está deseando bajar los tipos de interés. Es que la economía europea, la eurozona, no aguanta en unos tipos de interés al 4,5%. Es imposible. ¿Por qué? Porque además tenemos un mercado completamente muy regulado, poco liberalizado, donde el socialismo imperia a sus anchas en todos los países de Europa y eso no se puede financiar con otra cosa que no sea inflación. Y es que es así. O sea, lo que pasa es que Estados Unidos tiene la capacidad para, además de generar esa inflación, esa deuda, pues es capaz de exportarla, ¿no? Y eso camufla bastante. ¿Por qué? Porque hay una demanda mundial de dólares que es bastante considerable y el 80% de la deuda se denomina en dólares, ¿no? Pero Europa no. Y Europa no puede mantenerse, no puede tratar de ser, digamos, que coherente con las políticas monetarias, porque no puede, porque si tú quieres ser coherente y sensato con las políticas monetarias, tienes que cargarte el déficit y la deuda pública, ¿no? Y eso en los países europeos ya vemos que es imposible. Todos los días tenemos noticias en todos los países que son tremendamente socialistas a este respecto. Pues hoy, sin ir más lejos, veía una que decía que había que aumentar el impuesto a las herencias, ¿no? Todo esto, pues al final desemboca en más gasto público, más zombificación de la economía, y eso es un déficit estructural que no vas a corregir si no es con responsabilidad o directamente con inflación. Por tanto, la señora Lagarde miente. Es una política que era ministra de Economía en Francia, como lo es el vicepresidente del Gobierno en España. Son políticos que están en la matriz del Banco Central Europeo y lo único que van a hacer es vender un mensaje que no es el correcto para luego hacer lo que realmente es correcto, que es bajar tipos de interés, para seguir financiando todo este enorme gasto público con cargo a inflación, que no es otra cosa que trasladarle el marrón a los ciudadanos. Claro, sí, porque es que a partir de esto que habéis comentado, ha habido una encuesta esta semana sobre el liderazgo de Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo. Y es que de todos los trabajadores del organismo, solo un 38% la aprueba. Todos dicen que se está equivocando con las políticas monetarias que está poniendo sobre la mesa. Entonces es que tampoco confía el propio organismo, que ya se le preguntó ayer y echó balones fuera. Pero es que nadie confía y esto de políticos dirigiendo un banco central, cada vez menos independencia de los supervisores, queda latente con estos datos. Pero yo, perdóname, solo quiero hacer un apunte. No se está equivocando con las políticas monetarias. Lagarde está haciendo las políticas monetarias que debe, que no es otra cosa que favorecer la máxima inflación posible para poder
pagar la deuda de los estados, porque si no los estados entrarían en una quiebra técnica y el Banco Central Europeo lo que tiene que hacer, porque el Banco Central Europeo no es independiente y su objetivo no es la estabilidad de precios, eso es una falsedad. El objetivo del Banco Central Europeo es financiar el socialismo que tienen los estados metastasizados por todo el continente, y la única manera que tienes de hacer eso es comprar la deuda, interviniendo el riesgo para generar inflación y que los políticos puedan seguir cometiendo irresponsabilidades. Por tanto, yo creo que está haciendo bien dirigiendo lo que es la nave nodriza de los gobiernos, efectivamente. Sí, además es muy curioso porque es muy perverso Europa, porque la emisión de deuda de países del sur realmente se socializa entre sociedades del norte, que son mucho más frugales. Entonces, desde mi punto de vista, se está mutualizando un poco los despilfarros, la indisciplina, y lo paga quien no lo tiene que pagar, ¿no? Y eso se aprovechan. Italia, Francia, Portugal se han llevado aprovechando esto mucho tiempo, sabiendo que de ello depende la sostenibilidad del euro, ¿no? Es un sistema muy perverso, y yo siempre digo que no ahorro en euros, digamos, a largo plazo, porque lo veo muy insostenible, un sistema muy insostenible, a no ser que poco a poco vayamos haciendo una unión fiscal, que espero que no llegue. Rodrigo, ¿qué opinas de esto? El sistema es perverso aquí en Europa. Me parece que no nos llega señal de sonido de Rodrigo. No sé si está el micrófono muteado. Ahora te escuchamos perfectamente, Rodrigo. El sistema se rompió en el 2008 por diferentes motivos y no se va a reactivar porque no hay esa demografía pujante que había en los años 80. Estamos entrando en un invierno demográfico, como ha pasado con Japón. No sabemos si se va a producir una japonización de la economía europea. Vamos camino de ello, cada vez menores tipos de interés y menor tasa de inflación constante, aunque haya periodos como ha habido ahora de subidas de precio. Pero esa es la tónica. Yo creo que lo que vamos a ver en el futuro, porque el corto plazo siempre, quien te diga que sabe lo que va a pasar se equivoca o miente. En el largo plazo lo que vamos a ver es un aumento del endeudamiento público y un desapalancamiento del sector privado. Lo mismo que ha pasado en Japón, muy probablemente va a pasar en Europa. Y es lo que estamos viendo desde el 2008, que es los estados se endeudan y el sector privado se desapalanca. Y eso es una tónica que no va a cambiar porque no hay ese apetito por el riesgo, no hay oportunidades. Como dice Gustavo, yo estoy de acuerdo con ello, que la economía europea está muy esclerotizada por toda la regulación que viene desde la Unión Europea. Hay un montón de directivas que ha creado un mercado común, pero también un mercado común muy rígido. Y dicho eso, yo no ahorraría en euros, no es algo que yo le aconsejaría a ningún inversor. Y esto se mantendrá mientras la gente siga confiando en el euro. Una unión monetaria entre 27 sin disciplina fiscal, con estados cada vez endeudándose y cada vez más partidos que, como en Holanda, Francia o Alemania, critican la Unión Europea, es muy difícil mantener una unión monetaria. Sobre la mesa, Powell, la semana que viene, es a quien le toca poner las primeras piedras. Si no lo ha hecho ya Lagarde, que según estáis comentando es, digamos, un poco impredecible lo que haga si no ha hablado antes la Reserva Federal. Pues fíjate, simplemente quería hacer un matiz, y es que lo importante que dice Rodrigo, ¿no? Que esa deuda y esa escleritización, o sea que el desapalancamiento de las familias y del sector privado como consecuencia de mayor endeudamiento del sector público, lo que produce también es que el sector privado tenga menos ventaja competitiva de cara a endeudarse con respecto a la financiación. ¿Por qué? Porque el sector público, como monopolista de la deuda, entonces acapara los mejores tipos de interés y deja al sector privado el tipo de interés marginal, ¿no? Que es sensiblemente superior. O sea, expulsa del mercado al sector privado a la hora de financiarse, ¿no? Con respecto a lo que dices, bueno, la Reserva Federal está plenamente descontado ya que no va a mover tipos. El foco está puesto ya en marzo, donde ya prácticamente un 50% de un 80% que pensaba que iban a rebajar los tipos de interés, pues ahora hay un 50% que cree que no lo va a hacer, y sobre todo el foco va a estar en la rueda de prensa, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué el foco va a estar? Porque todo el optimismo está descontado en los índices. Ahora mismo estamos más que cuando teníamos las más altos, roturas de máximos históricos, que cuando teníamos las quantitative easing y cuando teníamos los tipos de interés al 0%. Y esto solamente se justifica con crecimientos empresariales de entre un 30 y un 50%, que hasta ahora solo lo hemos visto en algunas empresas. Claro. No en todas. Bueno, en algunas empresas se está empezando a descontar ese crecimiento, pero ni siquiera, porque Netflix, por ejemplo, presentó resultados el otro día donde había ganado una gran cuota de mercado y es lógico que subiera,
por 4 millones de suscriptores más, pero todavía no estamos viendo beneficios empresariales y si vamos a una recesión es probable que esos no se den, ¿no? O sea, yo creo que todo pende de un hilo, ¿no? Y como la Reserva Federal sea dovish, o a lo mejor no que sea dovish, sino que el mercado se cree que es dovish, porque da igual cómo sea la Reserva Federal, sino que lo que el mercado interprete es la misma, entonces podemos ver correcciones importantes, ¿no? Claro, es que al final todo se deja en los mensajes. Las decisiones el mercado las descuenta con bastante tiempo de antelación y luego lo que dice y las pistas que deja, José, es lo que importa de verdad. Sí, tratará de gobernar con las actas, es decir, contra los mercados. Es verdad que la banca central ha perdido mucha credibilidad y es curioso porque parece que se nos vendió. Yo de hecho compré el discurso de que teníamos por un lado una política fiscal expansiva y por otro lado una política monetaria restrictiva. Es decir, que gobierno y Banco Central parecía que iban por distintas sendas, ¿no? Pero se ha visto que no es así. Han estado colaborando estrechamente porque realmente qué política restrictiva hemos visto, ¿no? Nos vendían que iban a drenar liquidez. En términos netos, la liquidez se ha mantenido flat o plana, no ha salido prácticamente liquidez. Un dato importante, conocido la semana pasada, es que se va a acabar el programa BTFP en marzo, el 11 de marzo. Coincide o puede coincidir con el vaciamiento de los repo inverso. Ahí vamos a ver. Creo que por ahí puede ir parte del discurso, porque le preguntarán seguro sobre todo esto. Y si en ese momento, cuando escasee la liquidez, no olvidemos que los bancos tienen unas pérdidas no realizadas muy, muy fuertes, ¿qué va a pasar? ¿Podemos tener algún evento financiero nuevamente? Para eso está la Reserva Federal, para evitar que no, y veremos si vuelven a los QE. Pero lo que he hecho es que no ha habido tal política restrictiva y realmente hemos estado constantemente en una especie de demagogia monetaria, que le llamo yo, a la par que una política fiscal expansiva. Es que no hemos visto tal política restrictiva ni por el lado fiscal ni monetario, ¿no? Siempre van de la mano los bancos centrales, por mucho que antes comentabas tú, lo de la independencia no existe, evidentemente. Y bueno, vamos a ver cómo sale Powell al ruedo. Sabemos que no es el mejor comunicador, así que desde mi punto de vista lo interesante, más que los tipos, que está más que descontado que no los van a bajar, tampoco creo que llegan fechas, es sobre todo la liquidez. Creo que es la parte clave al ya anunciar ese fin del programa PTFP y también ese aumento, hasta que acabe ese aumento del interés. Así que por ahí pueden ir los tiros. ¿Dónde pones el foco tú en las palabras que pueda pronunciar Powell, Rodrigo? Yo es que los bancos centrales no creo y no les daría ningún tipo de credibilidad. Al final los tipos de interés los marca el mercado y ya estamos viendo la curva totalmente invertida y aquí hay una discrepancia entre los bancos centrales y el mercado de la renta fija. Veremos quién es más poderoso en el largo plazo. Yo, sinceramente, los bancos centrales tienen muy mal historial de predecir lo que va a pasar. Siempre ellos dicen que las cosas están bien, porque al final son políticos, tienen que decir que las cosas están bien. 2007 no había ningún problema. 2008 no había ningún problema hasta que lo hubo el problema. 2020 no hay ningún problema. Y luego hubo un problema. Entonces, yo no le doy demasiada credibilidad a lo que dicen, porque al final son entes reactivos que van a remolque de las perspectivas futuras. A propósito de una cosa que ha dicho Rodrigo, la curva ya está prácticamente plana, pero es que en el mainstream había instalado un mensaje que yo creo que muchos tendrán que recoger cable, ¿no? Y es que una curva invertida, pues el 99% de las veces, o la gente pensaba que íbamos a una recesión grave porque la curva estaba invertida, dado que ibas a descontar bajadas abruptas de tipos de interés para volver a impulsar la economía. Pero es que en este caso la curva se está desinvirtiendo porque el mercado está descontando que la Reserva Federal va a bajar tipos de interés, no porque haya un evento, sino porque hay un proceso desinflacionario, que era la tesis era la tesis macroeconómica que yo estaba anticipando tiempo atrás aquí, ¿no? Me interesa tocar un tema que es anecdótico. Yo quería decir, ¿puedo decir una cosa? Sí, Rodrigo. La curva de tipos, cuando se desinvierte o no está invertida, son probabilidades, es una apuesta del mercado, no es la verdad absoluta. Si el mercado de la renta fija se posiciona a tramos largos, reduciendo los tipos de interés, ¿sabes? Invierte a 3% cuando los tipos a corto están a 5%, es porque creen que las probabilidades de que haya bajadas de tipos de interés, porque las expectativas de inflación o crecimiento son menores en el futuro. Por lo tanto, los mercados de renta fija dicen, prefiero asegurarme un 3,5%, un 4%, que estar roleando, comprando deuda a corto plazo de un mes a otro mes al 5% para que de repente me encuentre que me van a dar un 3%. Entonces, es un tema de probabilidades, son apuestas que ellos prefieren asegurarse una cantidad, un porcentaje de rendimientos. Pero, dicho esto, en el corto plazo, tú, por ejemplo, puedes tener una curva de invertida durante un año, año y medio,
y al final producirse la recesión. A mí me extraña que no se haya producido la recesión, pero no quiere decir que no la vayamos a ver. De hecho, en Europa ya la estamos empezando a ver. Las cosas tardan su tiempo y no se producen en los tiempos que el ser humano piensa, porque al final tarda. Un embarazo, por muchas veces que se haga, no tarda menos de 9 meses. A ver, es obvio que si hay, de hecho las recesiones vienen tras una desinversión de la curva y cuando se vuelve a invertir, ¿no? Es obvio que si estamos entrando en un proceso de desinflación lo que se está produciendo es que hay un incremento del aumento de la liquidez porque hay desconfianza, ¿no? Pero quiere decir que no es un apretar un botón, es decir, la curva está invertida y viene una recesión, ¿no? Yo creo que el análisis debe ser más profundo. Yo estoy de acuerdo en una cosa que dice Rodrigo. La curva de tipos se mueve por expectativas, pero no solamente la curva de tipos, el mercado, es decir, los tipos de interés los establece el mercado, claro, con arreglo a la confianza que hay, los activos se valoran en función de la escasez del activo y del uso marginal que te da, y en esas estamos, ¿no? Y yo creo que aquí hay una divergencia muy clara, que es que el bono americano a 10 años está pagando un 4 o 10% y el forward price earning de Standard & Poor's 500 está pagando 20, 22 veces beneficios, 20 veces beneficios, un 5%, es decir, casi no hay el denominado risk premium, ¿no? La prima de riesgo por estar invertido en el equity risk premium, ¿no? Por estar invertido en renta variable, y eso es la ineficiencia que yo detecto a corto plazo en el mercado, ¿no? Pues precisamente de confianza era la anécdota que os quería transmitir de manera breve, porque hay otros muchos más temas sobre la mesa, pero esta semana leía que el Banco Central Europeo lo que estaba pidiendo a las entidades bancarias era que monitorearan la situación en redes sociales para evitar crisis financieras o caídas de entidades, para que no pasara lo de Credit Suisse, porque a raíz de un tuit de un periodista financiero el año pasado fue cuando hubo una salida de depósitos masiva de Credit Suisse. No sé hasta qué punto esto tiene cierto sentido económico, fiar a las redes sociales o a la monitorización de las redes sociales en la estabilidad financiera. Hombre, son los espíritus animales que diríamos, que hoy en día con las redes sociales y como todo se viraliza tan rápido, realmente los bancos tienen un problema que antes no tenían, y es que pues, puede haber un rumor, un cierto pánico que se extienda rápidamente y una fuga de depósitos que un banco solvente, que no tiene que tener problemas, le convierta en insolvente, ¿no? Claro. Entonces es un tema que tienen que regular de alguna manera porque es algo totalmente nuevo. Antes pues los pánicos estaban muy focalizados, no se extendían tan rápido, entonces ahora puede llegar, pues, como dices tú, un comentario de alguien con cierto impacto en los medios que se malinterprete o no. Y eso generar, pues como te digo, pues un pánico financiero injustificado, ¿no? Bueno, ante eso que el caso Grifols es uno bastante similar. Sí, muy a raíz de un informe, pero a través de un tuit fue cuando la acción vivió lo que vivió. Muy parecido. De hecho, estuviste tú comentando, analizándolo, que te lo vi en el análisis de Grifols, que mucha gente habla de fraude. No es un fraude, es un análisis financiero de un hedge fund, de una compañía, y aprovechó su tesis, pero sin poder de mercado. Simplemente es un análisis, pero fíjate cómo corren y al fin y al cabo el mercado pues lo acaba poniendo en precio. A ver, yo creo que es bueno, es positivo que la información fluya y luego cada uno debe ser lo suficientemente sensato, consciente e inteligente para filtrar esa información. Claro, es que ahí está. Ahora, ¿cómo le afecta a un banco? Pues mira, en Grifols, porque estábamos hablando de Gotham, y Gotham es, por cierto, yo he hablado con ellos alguna vez y son bastante serios, es una casa seria que ya tenía un precedente y había destapado a GoWex, pero si lo lanza, yo qué sé, pues no sé, Pepito Financiaciones, pues nadie le hace caso, ¿no? Entonces, esto es importante que pase. Si un banco es solvente, porque claro, en Grifols hay un problema, ¿no? Y es que puede que haya problemas de contabilidad, que el auditor no haya tenido en cuenta cómo puedes contabilizar esto aquí cuando no debería ser, o esta call no te da derecho a ti a consolidar todo en el balance. Vale, pero eso es una cosa que está ahí. Y entonces, ¿cuándo empieza a caer? Cuando el mercado lee el informe y se da cuenta de que, primero, hay una casa de análisis con un prestigio muy grande que está jugándose su reputación dando ese informe al mercado, y segundo, pues que pueden llevar razón. O sea, esto de decir, no, es que tiró la piedra y puede que quiebre un banco, no es real. O sea, si hay alguien con reputación detrás diciendo algo y luego de alguna manera se sostiene porque hay una tesis de inversión que es coherente, entonces es lógico que caiga, pero eso es bueno que exista Twitter y que la información fluya cuanto más. Ojo, no des ideas, no vaya a ser que nos corten todo esto, ¿sabes? ¿Qué podría pasar? Rodrigo, ¿es una manera también de sanear al mercado, como dice Gustavo? Las posiciones en corto.
No, utilizar redes sociales también para monitorear la situación y bueno, tener una información más accesible. Al final, cuanta más información hay en el mercado, los precios reflejarán las expectativas futuras. Entonces, yo creo que es bueno que haya mucha información. El problema del sistema financiero mundial es que está apalancado, y apalancado es que hay dinero, mucho dinero pedido prestado para apostar en determinados sectores. Entonces, un poquito lo que vimos en GameStop, que había muchos hedge funds que estaban invertidos con posiciones cortas. Había más posiciones cortas de las acciones reales, y eso produjo la caída de un fondo de un hedge fund. Por lo tanto, ¿es bueno que haya esto? En un mercado libre sí sería bueno. El problema es que el mercado está basado en el apalancamiento, y el apalancamiento, si hay mucha volatilidad, es decir, que los precios fluctúan mucho, puede producir cerradas cerrar posiciones, y cuando se cierran posiciones de una manera tan brusca, el mercado, por ese apalancamiento, es muy inestable. Por eso los bancos centrales y los estados no les gustan mucho cuando se producen esas situaciones. Aunque son buenas, serían buenas en un mercado libre, en el nuestro, como está diseñado, realmente puede llevar a un problema generalizado, porque cuando estalla una pequeña bomba aquí, tú no sabes hasta dónde se va a repercutir. Pero lo que dice Rodrigo, que en parte estoy de acuerdo con él, es lo que es denominada llamada al margen, ¿no? Sí, Margin call. No es ni más ni más que el síntoma de una sociedad o de un sistema que está completamente podrido, porque funciona a base de deuda y de apalancamiento, que es bueno, funciona a base de deuda, pero no de un sobreapalancamiento que no responde a factores productivos que la sociedad demanda y que además ha premiado mediante asignaciones eficientes del capital, sino que responde a una burocracia que premia aquello que no debe premiar y mantiene zombificado aquello que no debe estar. Por tanto, yo no estoy de acuerdo con Rodrigo. O sea, sí, yo creo que en el mensaje, en el fondo, estamos los dos de acuerdo, tanto en cuanto si aquí hubiera tirara un petardo y eso se convirtiera en una bomba nuclear en otro continente, pues yo creo que purgaría el sistema, ¿no?, de una vez, y sería bueno, ¿no?, porque hay muchísima cosa o mucho tema que no tiene que estar, ¿no? Bueno, en el sistema yo difiero con Gustavo. Puedo decir, sí. Una cosa es lo que debería ser, el debe ser y el ser. Lo que nos gustaría, yo tengo unas ideas bastante liberales, como Gustavo, pero una cosa es cómo está diseñado la realidad, y la realidad no está basada en nuestros principios de libertad de mercado, de que quien lo haga mal pierda, quien lo haga mal quiebre, porque eso no es lo que ocurre en la sociedad. Cuando los bancos, algunos bancos, van a quebrar, lo que hace el Estado es rescatarlos, como pasó con las cajas de ahorros en España, aunque fueran estatales, pero acabaron rescatándolas. ¿Por qué? Porque tú no puedes permitir al sector financiero caer. Por lo tanto, si tú dejas purgar, de repente hay una situación de pánico, como pasó en el 2020 con la crisis del COVID, y no entran los bancos centrales o no entra el Estado a intervenir, dando cheques de estímulo, lo que te puede provocar es una cascada de impagos, y una cascada de impagos es la destrucción de todo el dinero en el sistema. Podría producirse una crisis como el 29, una crisis deflacionaria, es que desaparece el sector financiero. Entonces, ¿sería bueno una purga generalizada en shock del sistema financiero, por muy moral que nosotros queramos? Yo creo que no. Sería una situación terrorífica, porque llevaría a la quiebra a miles de empresas y familias. Vamos a juntar los dos próximos temas porque nos quedamos sin tiempo. Netflix, Tesla han sido la cara y la cruz, vamos a decir, de los resultados empresariales, al menos de las grandes tecnológicas que han presentado de momento en Wall Street. Unos mercados que siguen alcistas, lo hemos visto, han roto máximos en la mayoría de los índices de Wall Street a lo largo de la semana, y sobre la mesa está la posible vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. No sé, desde el punto de vista económico, cómo puede volver a afectar esto a una economía que podría volver a cerrarse al mundo, a ahondar en el proteccionismo que tuvo el republicano con respecto de Europa, con respecto de China. No sé, Gustavo. Bueno, yo creo que no va a cambiar mucho que esté Donald Trump o Biden. El techo de deuda pública se va a volver a elevar el año que viene. Trump presionaba a la Fed de manera, una fuerza impresionante para que rebajara los tipos de interés, porque a todos los presidentes de los Estados Unidos les conviene tener unos tipos de interés bajos, políticas expansivas, políticas de déficit, políticas más de deuda, proteccionismo. Al final Trump y Biden, pues no hay demasiadas diferencias, ¿no? En cuanto a los resultados empresariales, yo creo que el mercado ha premiado bastante bien a Netflix de manera correcta, dado que aunque el earnings per share no fuera el esperado por el mercado,
Pues bueno, pues a lo que los mercados les gusta es que tú seas capaz de ganar cuota de mercado y han pasado de 9 millones que esperaba el mercado a 13 millones de suscripciones, hablamos de un 40% más de cuota de mercado. Sí, y los eso, ingresos operativos los triplicó a claro, 1.500. el beneficio operativo lo ha triplicado y eso al final es descuento de flujos de caja y por tanto tu valoración, tu empresa vale más. O sea, la empresa no descuenta lo que estás ganando hoy, o sea, el mercado no descuenta lo que has ganado hoy, sino lo que vas a ganar mañana, y por eso la ha premiado con un 12%, para mí más que justo en cuanto a los otros resultados de Tesla. También me parece justo que caiga un 10, un 15, creo que va a seguir cayendo, y creo que el otro día vimos a un Elon Musk tratando de lamerse las heridas, cuya política de bajada de precios no ha sido lo suficientemente, ha fracasado, no ha sido suficientemente correcta para impulsar la expansión de venta de vehículos, y ojo porque podemos estar ante la gran corrección de Tesla, ¿no? No, y cuando una compañía baja precios, ya algo mal denota, es que no está yendo las ventas y tiene que hacer algo para mejorar los números, ¿no? Y hablando de Trump, no va a cambiar prácticamente nada, no olvidemos que el que inició este gran déficit estructural fue Donald Trump, ¿eh? Se echa mucho la culpa a Joe Biden, pero todo esto lo empezó Trump. Y, por cierto, hablaba Rodrigo de riesgo moral. El propio Trump también era el que abogaba por el rescate bancario, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que es mejor evitar una quiebra financiera, porque eso machaca la economía, a pesar de ir alimentando el riesgo moral y pues vas dando una patada para adelante, ¿no? Dicho esto, probablemente gane Trump. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha vivido una pérdida de poder adquisitivo en términos reales, que eso es muy raro verlo en Estados Unidos. La inflación ha subido más que los salarios. Entonces los americanos han perdido condiciones de vida y esto mata presidentes. No sé el caso de España, por desgracia, cuando ha repetido el presidente, a pesar de que nos hemos empobrecido muchísimo, una cosa curiosa porque no suele suceder, pero en Estados Unidos ya las encuestas parece que dan a Donald Trump como favorito y no creo que sea capaz Biden, insisto, de poder superar este empobrecimiento masivo que ha sufrido la sociedad americana, y porque la gente es muy consciente allí. Bueno, en su momento, Donald Trump, ahora voy contigo, Rodrigo, pero Donald Trump se congratuló de ser el presidente con el que el Dow, por ejemplo, había ido a máximos históricos, y ahora hemos visto que con Biden la situación es bastante similar, con lo cual, lo que decís un poco, no importa mucho quién esté en la Casa Blanca, porque al final republicanos y demócratas tienen una política bastante similar. Y además que la bolsa siempre está en máximos históricos, es decir, es que sacar pecho por eso, ¿verdad? Es un poquito... No, y además, y así va a seguir siendo, sí, ¿no? Sí. O sea, las bolsas siempre las vamos a ver. Es normal que las bolsas tiendan a irse a máximos históricos porque vivimos en un sistema capitalista donde se purga continuamente los índices, y aquellos que lo hacen mejor se les premia, y aquellos que lo hacen peor salen del índice, con lo cual dentro de 5 años volveremos a ver la bolsa en máximos históricos. Rodrigo. Sí, por añadir algo diferente de lo que habéis dicho, China, por ejemplo, hace poco ha empezado a recordar tipos, porque las noticias que llegan ahí, China no está en buena situación, y no me extrañaría ver a un Partido Comunista Chino más conciliador con Estados Unidos y menos guerra comercial, aunque la haya iniciado, lógicamente, Donald Trump desde Estados Unidos. Yo creo que veremos una China más conciliadora. Bueno, es que precisamente China tiene esos problemas, esa salida de 6 billones de dólares del mercado de capitales. Totalmente, porque la bolsa china es muy complicado invertir en la bolsa china, porque al final, a diferencia de Estados Unidos o Europa, el gobierno chino se intromete mucho en las empresas y o pone regulaciones para capar ciertas actividades que hacen, o para inmiscuirse. No le gusta que haya gente en el país que tenga demasiado poder, como Jack Ma, o que tenga una cierta influencia, y entonces se entrometen. Entonces es complicado. China va a tener complicado crecer, convertirse en el nuevo Estados Unidos, aunque seguirá creciendo y llegará a superar el PIB de Estados Unidos, pero va a tener complicado tener un mercado libre de verdad. ¿Qué opináis? No, yo estoy completamente de acuerdo con Rodrigo. Creo que China tiene un problema, y es que además son muy mentirosos, las cuentas las manipulan como quieren, los datos macroeconómicos los manipulan como quieren. Además, yo creo que, ojo, que el hecho de que haya caído un 40%, un 50% desde máximos, efectivamente se han perdido 6 billones de dólares europeos desde los máximos del 2021 en China. Ojo con pensar que hay valor en China, porque podemos estar ante la gran trampa de valor. Por lo que acaba de decir Rodrigo. Es verdad que puede parecer que hay empresas muy baratas porque ha caído, pero no todo lo que ha caído está barato, ni todo lo que ha subido está caro. O sea, es una cuestión de valorar bien, y ahí hay una prima muy fuerte de riesgo que hay que añadir por exceso de regulación, por falsedad de documentación, porque los chinos hay un problema con el mercado tiene una guerra con la política, y ahí
pues eso no parece que vaya a cambiar a corto plazo, ¿no? Yo, fíjate que pienso lo contrario. Yo creo que China tiene una oportunidad generacional, las bolsas chinas me refiero. Si tú ahora inviertes en índice chino, de una escala temporal de 3-5 años, es muy, muy complicado que vayas a perder dinero. Es una opinión personal. Y estoy de acuerdo con Rodrigo en que está conciliando con Estados Unidos. De hecho, salía la noticia esta madrugada de que parece que está hablando ya con Irán para que deje de financiar todo el conflicto en Oriente Medio, ¿no? Porque parece que está afectando mucho, está pasando una situación económica mala. Entonces, si le pide a Irán eso, es porque deben andar las cosas mal y parece que quiere de nuevo como acercarse un poco al mundo, ¿no? A comerciar nuevamente, así que por ahí eso puede ser muy positivo para China y, como digo, para su bolsa, donde yo estoy invertido, por cierto. Pues con esto nos quedamos porque vamos ya sin tiempo. Gustavo, José, Rodrigo, un placer a los tres. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros con estas claves de la semana les dejamos y mirando a lo que pueda suceder durante la que viene.